Voy a recibir a Marino Velarde. Marino Velarde nos acompaña, él es psicólogo, tiene una maestría en psicología clínica, también es coach profesional, es psicoanalista corporal, en fin, o sea que tiene todo el expertise para darnos al menos este análisis que ocurre en la mente de nuestras autoridades. ¿Psicópatas tenemos en los cargos públicos? Marino, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a tu teleaudiencia y bueno, acá para dialogar respecto al tema que acaba de decir, ¿no? Hemos visto diversas aristas en torno a esta coyuntura política, ¿no? Hemos analizado las conductas, las actitudes de las autoridades, pero queremos meternos ya un poco en su cabeza, en su cerebro, en su psiquis, ¿no? ¿Es para preocuparnos, al menos tú cuando ves a las autoridades de regionales, locales, nacionales, es para preocuparnos? Mira, te diría que para empezar la sociedad está enferma y una autoridad o un político es de alguna otra manera una persona común como cualquier persona y tiene manifestaciones o características de conducta en donde pues no escapan ellos, ¿no? Y claro, se nota a nivel general en el país, a nivel mundial, autoridades pues que tienen alteraciones de personalidad. Por ejemplo, encontramos personalidades narcisistas, que son personas que han sido muy dañadas en su infancia, muy humilladas. Encontramos... Y una persona que tiene ese trastorno, ¿cómo lo refleja, por ejemplo? Claro, por eso te digo, o sea, te estoy explicando 4 cosas que podemos notar, ¿no? Lo tenía Hitler, lo tenía Mussolini, lo tenía Napoleón, etcétera, tenía García, Toledo, qué sé yo, ¿no? Entonces encontramos narcisistas pues que manifiestan, así como de repente fueron humillados en su infancia, lo dice la investigación clínica, comunican humillación también, ¿no? O fueron déspotas, también comunican despotismo. Los esquizoides, ¿no? Que comunican frialdad emocional. Los psicópatas, que no hay culpas, no hay vergüenzas, ¿no? Y también los paranoicos, ¿no? Que con una excesiva desconfianza y piensan que toda conducta se sienten perseguidos ante ellos, ¿no? Entonces, esa es la línea del por qué de repente no se está mirando a la política como un servicio, porque se está negando una realidad. El país se está desangrando, hay mucha violencia, hay pobreza, hay desempleo, hay necesidades, pero cuando hay una negación de la realidad, tanto de las autoridades como de otros entornos, pues caemos en una psicopatología política, ¿no? Porque el primer mecanismo de defensa de un psicótico, de una persona anormal, es la negación de una realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo me creo Napoleón o Jesús, estaría fuera de la realidad. Entonces la política hoy ve hay muchas cosas que mejorar, pero niegan esa realidad. Y esto se agrava porque uno puede tener estos trastornos de personalidad, pero minimizados, tal vez escondidos, o que no afloran, ¿no? Pero una vez que a eso le sumas el poder, ¿se agrava la situación? Claro, es que el poder es como, yo lo relaciono como que cuando estás con el alcohol, ¿no? Te ufana, te ensimisma, ¿no? Te pone, te desinhibe, te pone libre, ¿no? Aflora, etcétera, claro, ¿no? Ese es el poder. Pero el tema de esto tiene que ver también con otros factores, ¿no? Porque cuando estás en el poder, pues hay otros factores como por ejemplo la masa, ¿no? Que te siguió por identidad y no puede resolver el problema que tú le has planteado resolverle. Por ejemplo, trabajo, y cuando te lo piden, caramba, no puedes darle. Otro factor ahí es los factores, encontrar un Estado donde hay mucha burocracia, donde vas a ver proyectos y el Estado pues te quiere coimear, la corrupción. Yo creo que por ahí también altera a una persona, autoridad política, que tiene ya este trastorno, o una personalidad, como te la menciono, un tipo de personalidad. Yo creo que hay factores que pueden alterar, como lo que te estoy repitiendo. Los mismos factores de comunicación, ¿no? Que muchas veces interpretamos cosas o dramatizamos cosas y todo es un conjunto, la psicopatología política, ¿no?
No es un espacio clínico, ¿no? Hay políticos, por ejemplo, que lo tienen todo, ¿no? Que tienen dinero, que son famosas, pero que se mueren por llegar al máximo cargo que tiene el país, que es la presidencia de la República, ¿no? Han sido alcaldes, gobernadores, tienen un partido político, en fin, pero quieren llegar al máximo cargo a como de lugar y ahí insisten y meten mucho dinero, meten mucha plata, en fin. O sea, el hecho de llegar de cualquier modo al cargo también implica una patología ahí, ¿no? Claro, pero, o sea, hay muchas personas, hay un tema general ahí, ¿no? Hay personas que sí, pero como te digo, juega mucho el desarrollo humano. Las carencias afectivas, las carencias económicas, en la niñez, en la adolescencia, te juega un rol muy importante como para poder mañana más tarde, en una baja autoestima, poder sobreestimarte, y cuando no ha habido un reconocimiento de repente en esas etapas, pues quieres lograr que te reconozcan de esta manera y alcanzar el poder, porque el poder es muy, como te digo, da gloria, entre comillas, porque es efímero. Claro que por ahí va, ¿no? O sea, no es normal. O sea, ¿no? Alguien que no ha tenido nada o no ha tenido las condiciones afectivas, no hablamos de económicas, ojo, no hablamos de condición económica, sino que no ha tenido el soporte afectivo en su niñez, quiere de adulto, de alguna manera, compensarlo con el poder y sentirse todopoderoso y sentir que la masa lo idolatra. Claro, eso ocurre, como te digo, el político es como cualquier persona. Me puede ocurrir a mí, le puede ocurrir a otros, pero tuvo causas, ¿no? Para poder creer llegar a ese nivel y pues de alguna u otra manera sentirse reconocido ante un espacio o ante una sociedad que de repente en su momento no llamaba la atención. Y eso le ocurrió a muchos políticos que llegó al poder, ¿no? Por ejemplo, Toledo, ¿no? Toledo ha tenido pues una carencia económica, afectiva, qué sé yo, al mismo Alan García, y ha habido autoridades, ¿no? Mundiales, ¿no? Sí, incluso el expresidente García, y dicho sea de paso, el Partido Aprista ya se logró inscribir, de eso hablamos más adelante, ¿no? Incluso fue tratado, ¿no? Médicamente incluso, o sea, no es ajeno esto, ¿no? Claro, por eso te digo, o sea, el propósito de la sociedad enferma, más la enfermedad que tienen las instituciones y la política enferma, pues naturalmente no nos da espacios para ocuparnos de repente en invertir en educación, en salud, y de repente en estar invirtiendo en otras cosas que es la salud mental, ¿no? Que es la salud mental. Ahora, hemos visto diversos tipos de políticos en estas décadas, ¿no? Yo en mis años que tengo de periodista he visto personalidades diversas, de diverso tipo de los políticos, ¿no? Pero ahora están surgiendo políticos que sinceramente escapan a cualquier molde, podríamos decir, ¿no? O sea, el político que insulta, que agrede de manera frontal, el político que ningunea, que es déspota, que insulta, o sea, reitero, que se pelea con todo el mundo, o sea, ya escapa a cualquier mundo, o sea, no quieren, una autoridad es aquel que logra consenso, junta, gestiona, suma voluntades, pero ahora tenemos un político que no quiere saber nada con el mundo y que esta persona se cree pues el único que tiene la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Por eso te menciono, o sea, son características de personalidad. Ajá. Pero ¿no? Por ejemplo, si analizamos esto, ¿qué podrías interpretar bajo tu Por eso, cuando te hablo de trastorno de personalidad, de las cuales te he mencionado, sí. Todo tiene una causa, tiene un comienzo. Las relaciones humanas del padre, de la madre o del entorno no han sido positivas, han sido inadecuadas. Por ejemplo, si yo comunico, yo soy político y comunico humillación, es que me han humillado. Y si yo comunico, por ejemplo, prepotencia, que fueron prepotentes conmigo, pero si comunico tolerancia, tranquilidad, de repente tuve un padre que ante una crisis conflictiva me dio tranquilidad. Es mi aprendizaje como persona, y el político es una persona, no escapa a esa realidad.
Entonces, pero no solamente va por ahí, el político también tiene que ver, como te repito, un entorno, ¿no? Un entorno. Por ejemplo, será difícil que un político ofrezca trabajo y después sentado no tenga cómo darle a personas que votaron por el trabajo. Claro. Será estresante. Será estresante que quiera dar un proyecto y le quieran coimear. Claro. Será difícil, ¿no? Caramba, que encuentres un Estado, como es el CEPLAN, enfermo, burocrático. Una masa que te exige, y por ahí el sistema comunicativo, ¿no? O sea, por eso el político tiene sus propios enemigos. Uno de ellos es cómo es él y los enemigos que tiene al lado. Claro. Porque el político, otro enemigo, también tiene su personalidad. Y quieren, efectivamente, pues, ¿no? Efectivamente. Y cualquier persona también, por más sana mentalmente que esté, cuando llega al poder, también lo enjaulan, lo encierran, comienza a tener también... De por sí, una persona sana mentalmente, cuando llega al poder, de por sí ya lo comienzan a contaminar. Pero si a eso le sumas que ya viene con un trastorno de personalidad previo, ya llega a ser pues algo muy explosivo. Ahora, a donde yo quiero llegar es que todo este trastorno de personalidad que podemos identificar en la clase política, finalmente comienza a afectar al ciudadano, ¿no? A la ciudadanía, porque una persona con este trastorno de personalidad, ¿cómo podrá concentrarse, gestionar, ¿no? Lo que la población requiere? O sea, va a ser mucho más complicado, ¿no? O sea, el hecho de sentarse con, no sé, con algún ministro o el gobernador, porque necesita sacar algunos proyectos, como dices tú, si no me agilizas el proyecto, exploto y pateo el tablero y al final, pues, de espaldas a lo que la ciudadanía quiere. Claro, o sea, como te digo, de manera general, tenemos esa predisposición cuando hay una alteración de personalidad. Hay esa predisposición. No lo sé, te hablo de manera general. Claro, y eso afecta al ciudadano. ¿Y por qué? Porque el político toma decisiones, exacto, Carlos. Y una toma de decisión pues influye mucho en una dirección de las personas, ¿no? Del ciudadano. Claro que sí. Por eso que la invitación es, Carlos, a reflexionar y a replantear una colaboración entre políticos o autoridades, más que de repente tener una tentativa de negación, de conflicto, es llegar, ¿no? A esta reflexión de poder compartir y colaborar proyectos de desarrollo humano en beneficio de la población, porque esa es la política, ¿no? Entonces, claro, por ahí es el enfoque que se puede dar, ¿no? Efectivamente, trabajar en la salud mental, eso es importante, ¿no? Claro, porque mira, si yo te diría, tal político es así o tal político es así, entraríamos en la psicología clínica, que es una introspección individual. Sí, hay que tener cuidado en eso, sí, que no llegue de repente una autoridad o que exista una autoridad que yo lo pueda decir, pero cuando hablamos de psicología política, Sigmund Freud ni lo decía, ¿no? Es un tema social, en donde no solamente la autoridad está como está, sino que quién eligió autoridades en el Perú y en el mundo, quién elige a esas autoridades para que de alguna u otra manera también se sientan afectadas. O sea, es circular, y el tema de la política, de la psicopatología política, es una responsabilidad de todos. Por eso que es la invitación a tener colaboración, incluso hasta de ustedes mismos, ¿no? Al comunicar. Yo de repente no me gusta a mí rendir pleitesías, pero te veo un tipo muy centrado en eso, pero veo comunicación en el Perú que realmente construye realidades falsas, dramatiza y también enferma. También eso es psicopatología, por ejemplo. Aportamos a que todo esto se agrave. Y a raíz de esto también yo escucho, me hace recordar una frase en la cual no estoy tan de acuerdo, que dice que los ciudadanos tienen las autoridades que se merecen. Y como dices, o sea, exacto, el ciudadano es el que ha elegido libremente a estas autoridades que tenemos. Entonces, ahí de alguna manera respalda lo que dices, que la sociedad finalmente necesita trabajar en la salud mental. Está enferma, la sociedad está enferma. Ve las familias, Carlos, yo los veo todos los días. Ve los padres, la necesidad que tiene una señorita de 14 años, perdiéndose. Pero ese es el factor familia, padre. El padre es importantísimo en la vida de la niña, y la madre es importantísima en el tema afectivo de contención. Pero las autoridades, el panorama del proceso administrativo del Estado no da para eso, no lo miran.
Entonces no pasa necesariamente solo la enfermedad política por una autoridad, Carlos, pasa por otras cosas. Mira, tenemos más de 480 solo en Trujillo embarazadas de 11, 15 años. Dime, una autoridad puede tener un trastorno de personalidad en el Perú hoy, pero también los que antecedieron no se preocuparon en ese tema. O sea, tenemos políticos que hay que fijarnos, que tienen personalidades, y cuando llegan pues está la transformación, porque somos personas y somos proclives a caer ante el poder. El poder, tú sabes que muchas veces al ego lo infla, claro, lo hace perder cordura, lo hace perder realidades, y cuando te alejas de la realidad viene la locura. Como te repetí hace rato, la principal medida de las autoridades o de los políticos es cuando niegan una realidad, y están negando mucha violencia. No lo ven a la violencia, no ven que hay pobreza. Ante esta emergencia, mira, creo que han dado cerca de 87.000 millones de soles para combatir la droga en Estados Unidos, y si con 100 millones con educación invirtiendo se hacen mejores cosas. O sea, hay una negación, y el psicótico, uno de sus principales mecanismos de defensa es la negación, Carlos. Entonces la psicopatología es amplia en el aspecto político. Bueno, pues esperemos que aprendamos la lección también, ¿no? O sea, si ya lo vemos reflejado en nuestras autoridades, si vemos el tipo de personalidad que cada uno tiene, también hacer una autocrítica como ciudadanos, ¿no? O sea, eso es lo importante para ir en este proceso de mejorar, ¿no? De mejorar como electores, finalmente, ¿no? El hecho de saber elegir al que creamos mejor, pero desde un punto de vista mucho más integral, ¿no? No solamente el hecho de que habla bonito o ofrece tantas cosas, sino verlo desde el punto de vista mental, ¿no? O sea, y comenzar a analizar, convertirnos en casi psicólogos, ¿no? ¿Nos estará diciendo la verdad? No, si ya lo veo gritar, oye, no, cuidado, si ahorita de candidato está que grita, imagínate cómo va a ser cuando sea autoridad. Oye, si insulta a una persona siendo candidato, oye, aguanta. Si ya te insulta cuando es candidato, imagínate cuando llegue a un cargo público, ¿no? Si el congresista, alcalde, gobernador. Entonces, como que nos tenemos que ir aprendiendo estas señales de alerta, ¿no? Básicas, elementales, que al final nos pueden ir haciendo discernir quién sí y quién no, ¿no? Claro, pero hay autoridades que sin tener características como tú señalas, impulsivas, qué sé yo, sin gritar mucho también hacen mucho daño, ¿no? También. O sea, por ejemplo, una persona psicópata no es muy, como tú lo mencionas, pero tiene la capacidad para hacer de repente hasta el doble de daño de la otra persona, ¿no? Todo eso hay que fijarnos, Dios mío. Entonces, ¿no? Hay autoridades narcisas, ¿no? Que carambas han sido muy humilladas, ¿no? Y toda esa cosa es un bagaje, ¿no? Pero como te repito, la reflexión, Carlos, es que es un sistema. El ciudadano, el entorno, la masa, la comunicación, no necesariamente es la autoridad, sino es un todo, donde, como tú dices, elegir a la persona indicada, pero todos tenemos la responsabilidad en esto. Efectivamente. ¿Pueden mejorar en el camino? Confío que sí, no sé, dime tú. Mira, cuando hay trastorno, cuando hay una alteración así, te voy a responder técnicamente y psicoanalíticamente, psicológicamente. Es como una casa la persona, un edificio. Cuando ya pasa los 18 años, los 20 años, ya está estructurado. Es como un edificio de 4 pisos, 8 pisos, y la base no hay buen cemento, no hay buen fierro, se va a caer ante un movimiento. Y la estructura de personalidad, que no es personalidad, se da a partir de 0 a 5 años, se cimienta y hasta los 18 años se desarrolla. Pasas de eso, es complicado y es difícil. Por eso que cuando decimos, por ejemplo, si vamos al terreno penal, decimos que un violador va a cambiar, ya no es difícil, o un asesino cambia, ya es difícil. Y tirándolo en el tema de nosotros y construidos, creo que es un poco ya complicado. O sea que nos queda simplemente aguantar el periodo que tiene. No sé de a quién te... No, o sea, cualquier autoridad, ¿no? O sea, congresista, alcalde, presidente, o sea, no nos queda más que aguantarlo.
Algo claro, claro, mira, en Roma, ¿no? Aguantaron a Calígula, ¿no? Tuvieron Hitler, Mussolini, ha habido varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos ha ido por ahí, ¿no? Nada, pues te agradezco muchísimo, en todo caso vamos a estar atentos y vamos a estar llamándote casi continuamente, porque creo que es un ángulo que no hay que descuidar, ¿no? Claro, Carlos, más bien gracias, pero te digo, este es un enfoque general a nivel relacional circular. No hay un ánimo de decir quién es, sino que así el mundo se viste, pues, como nosotros. Te voy a pedir en todo caso que tal vez para la siguiente entrevista comiences a analizar a algunas autoridades, ¿no? O sea, sus actitudes. Tú eres psicoanalista corporal, así que puedes ir analizando a algunas autoridades como diciendo, mira, este rasgo, ¿no?, nos da esta señal, ¿no?, para ir ya identificándolo, ¿no? Sería interesante. Pero bueno, te dejo la tarea. Muchísimas gracias. Ya, Carlos. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. No, Dios a ti, te bendiga. muchísimas gracias.